México con hambre. Porque la autoridad es para levantar a todos y no para pisar a unos a favor de otros. No le gusta lo que digo. Dicen que la verdad no peca, pero incomoda. En un país donde la persecución política ha sido parte de su historia, una larga lista de personajes han padecido este tipo de represión. Comparezco con dignidad ante este tribunal por el juicio de desafuero en mi contra. En el México moderno, un nuevo caso de persecución política sacude el escenario nacional. La noticia. Por primera vez en la historia, la Cámara de Diputados Federal proponía remover de su cargo a un gobernador en funciones. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, era acusado de una serie de delitos a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Santiago Nieto. Santiago Nieto mintió, un sicario político. Desde el gobierno federal, se intentaba retirar el fuero que la Constitución le otorga. Muchas preguntas se generan a partir de la manera en que actúan las instituciones federales en contra de un gobernador, de un estado y de un Congreso local que intenta no ser atropellado. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, apunta con una serie de argumentos y acusaciones sin sustento contra el gobernador, al que intentan convertir en el enemigo número uno del país, de la política y de la presidencia de la República. No estoy dando instrucciones. No es mi fuerte la venganza. Esta es la narración de los eventos de un caso sin precedentes, una historia que define el momento político actual. Al final, los hechos apuntan a la intolerancia, al miedo a perder el poder, en esta serie de hechos que amenazan no solo a una persona o a un estado, sino a cada uno de los ciudadanos que viven y en ocasiones padecen el precio de la democracia. Se llama persecución política al acto deliberado de un Estado o gobierno para perseguir a grupos o individuos que se oponen o piensan diferente al régimen en el poder. Al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sobre la solicitud del tema. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, el Congreso de Tamaulipas otorgó fuero definitivo al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Otro funcionario en la mira de la justicia. Se trata del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Existe persecución política en este país? ¿Santiago Nieto tenía suficientes fundamentos? ¿O fue una embestida electoral? México está viviendo un problema muy severo de falta de Estado de Derecho. Mientras en México no se instaure un Estado de Derecho sólido, vamos a la perdición. Pareciera que estamos teniendo un retroceso al siglo pasado, donde todo aquel que no piensa y que no opina conforme al régimen es señalado y perseguido. Basta ya de persecuciones políticas. Basta ya de caprichos. No pueden usar la procuración e impartición de justicia con fines de persecución política. Ahí se notó que fue un tema meramente electorero por la época en la que estábamos viviendo en Tamaulipas y bueno, pues finalmente no pudieron hacer nada con el gobernador. Febrero 23, un día que Tamaulipas nunca olvidará. La Fiscalía General de la República, a petición de Santiago Nieto, presenta sorpresivamente en la Cámara de Diputados una solicitud de declaratoria de procedencia en contra del gobernador constitucional de Tamaulipas por los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Hay que recordar que las investigaciones inician a partir de 3 fuentes distintas. Una cobarde denuncia anónima. Por otro lado, informes de la Unidad de Inteligencia Financiera que a lo largo del tiempo se han probado falsos. Y por otro lado, denuncias políticamente interesadas de personas que tenían una aspiración política en el estado de Tamaulipas. De las muchas mentiras que dijeron, todas se han venido cayendo una tras otra.
evidentemente porque no había ningún sustento, ¿no? Eso lo dijimos desde las primeras ruedas de prensa de la UAT. La verdad, ahí está, cae por su propio peso. La invasión de facultades desde el Congreso de la Unión, específicamente la Cámara de Diputados, al Congreso del Estado, en donde se pretendía violentar incluso las facultades del Congreso local. Ese mismo día, el gobernador desmiente la acusación y al día siguiente se presenta en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México para ser notificado de las acusaciones, pero no le permiten el acceso a la carpeta de investigación. Febrero 26. La Fiscalía presenta 6 cajas de cartón. Las que se presumen están repletas de pruebas en contra del gobernador Cabeza de Vaca. A ver, ¿quiere usted ganar un asunto? Empapélelo. No hay un ministerio público federal, ni local, que estudie 6,000 hojas. Llevaron puro relleno. Sin embargo, cuando la Fiscalía General de la República se presenta en Ciudad Victoria para notificar al gobernador en Palacio de Gobierno, sorpresivamente entregan solamente un pequeño archivo en una sola maleta. Todo un circo. Con todo respeto, todo un circo. A lo mejor un poco de falta de defensa del abogado que en ese momento manejó el asunto de Cabeza de Vaca. ¿Por qué? Porque Santiago Nieto, ante el Congreso de la Unión, ante los diputados, mintió abiertamente. Santiago Nieto felicitó a la Cámara de Diputados. Santiago Nieto es titular de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Hacienda. Nieto informó mediante redes sociales que fueron congeladas. Hoy Santiago Nieto le entregó un informe general de los casos más relevantes que tiene el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Por mi parte, por reconocer a la Cámara de Diputados y a CEIDO de la Fiscalía General de la República por la actuación en este caso en particular. Lo que queda el sabor de la gestión de Santiago Nieto es que utilizó la oficina para ciertas condiciones personales, que había un sesgo muy específico. Habrá que ver qué razones tuvo, lo animaron para engañar al fiscal de la República, al presidente de la República, a la Cámara de Diputados, a la sección instructora, a todo mundo, a la opinión pública nacional. Entiendo que la defensa ha llevado a cabo una acción frontal en contra de la Fiscalía para que todos los dichos de la Unidad de Inteligencia Financiera, a través del señor Santiago Nieto, llevar a cabo una serie de mentiras y de cuestionamientos erróneos en esta acusación que presentó ante la Fiscalía. Y las mentiras tarde que temprano se caen. A Francisco le han echado mucho lodo, pero el lodo se seca y se cae. Al día siguiente, la sección instructora da entrada a la solicitud de declaración de procedencia, conocida coloquialmente como desafuero. La sociedad civil tamaulipeca decide levantar la voz y miles de ciudadanos marchan en apoyo a su gobernador. ¡Vamos a demostrar de lo que estamos hechos! Las marchas no serán suficientes. Aún después de esta muestra de apoyo popular, sabiendo de todo el circo que se armó, viendo cómo seguir con las acusaciones y en una acción desesperada, la diputada Reina Celeste de Morena propone cambiar la Constitución con una reforma al artículo 111 para quitar la facultad de los congresos locales para homologar o no el desafuero. A fin de que si un funcionario local que goza de fuero comete un delito federal, se le pueda desaforar solamente por la Cámara de Diputados y pueda ser llevado al juicio penal, eliminando el requisito de que el asunto se envíe a la legislatura local. Dicha propuesta nunca fue aprobada. Morena en la Cámara de Diputados está totalmente consciente de que sus efectos en declaraciones de procedencia contra un gobernador solamente son declarativos, que el 3 de marzo pasado presentó una iniciativa de reforma a la Constitución para quitarle los efectos declarativos. Quien tenía la última palabra para decir si homologaba o no el proceso de desafuero iniciado por la Cámara de Diputados Federal era el Congreso del Estado. No solamente usaron, digamos, a el Congreso federal, no solamente usaron a la Cámara de Diputados, sino además querían violentar lo que la ley establece. La ley es muy clara. Para que un gobernador deje de tener fuero, debe de aprobar ese desafuero
el Congreso local. Se hizo valer el Pacto Federal, se hizo valer la autonomía y soberanía del Estado de Tamaulipas.